La Orden de los Pobres Compañeros de Cristo del Templo de Salomón, también llamada la Orden del Templo, a menudo en su forma francesa, Orden del Temple, cuyos miembros son conocidos como Caballeros Templarios, fue una de las órdenes monásticas militares católicas más poderosas de la Edad Media. Los Caballeros Templarios tenían como distintivo un manto blanco con una cruz ancorada roja sobre él. El 24 de abril del año 1147, el Papa Eugenio III les concedió el derecho a llevar permanentemente la cruz sencilla pero ancorada, que simbolizaba el martirio de Cristo, de color rojo porque el rojo era el símbolo de la sangre vertida por Cristo, pero también de la vida. La cruz estaba colocada en su manto sobre el hombro izquierdo, encima del corazón. El éxito de los templarios se vincula estrechamente a las cruzadas. La pérdida de Tierra Santa supuso la desaparición de los apoyos a la orden. Asimismo, los rumores generados en torno a la secreta ceremonia de iniciación de los templarios crearon una gran desconfianza. Felipe IV de Francia, fuertemente endeudado con la orden y atemorizado por su creciente poder, comenzó a presionar al Papa Clemente V para que tomara medidas contra sus integrantes. En el año 1307, un gran número de templarios fueron apresados, inducidos a confesar bajo tortura y quemados en la hoguera. En el año 1312, Clemente V cedió a las presiones de Felipe IV y disolvió la orden. Su abrupta radicación dio lugar a especulaciones y leyendas que han mantenido vivo hasta nuestros días el nombre de los Caballeros Templarios. Controladas las invasiones musulmanas y vikingas, bien por vía militar, bien por asentamiento, en la Europa occidental comenzó una etapa expansiva. Aumentó la producción agraria, en paralelo al crecimiento de la población. Asimismo, el comercio experimentó un nuevo renacer, al igual que las ciudades. La autoridad religiosa, matriz común en dicha región y única visible en los siglos anteriores, había logrado introducir en el belicoso mundo medieval ideas como la paz de Dios, que dirigían el ideal de la caballería hacia la defensa de los débiles. No obstante, no rechazaba el uso de la fuerza para defender a la Iglesia. Ya el pontífice Juan VIII, a finales del siglo IX, había declarado que aquellos que murieran en el campo de batalla luchando contra el infiel verían sus pecados perdonados. Es más, se equiparían a los mártires por la fe. Existía pues un arraigado y exacerbado sentimiento religioso que se manifestaba en las peregrinaciones a lugares santos habituales en la época. A principios del siglo XI, Roma fue sustituida paulatinamente como lugar tradicional de peregrinación por Santiago de Compostela y Jerusalén. Estos nuevos destinos no estaban exentos de peligros y obstáculos, como salteadores de caminos o fuertes tributos para los señores locales, pero el sentimiento religioso, unido a la esperanza de aventuras y fabulosas riquezas en Oriente, sedujo a muchos peregrinos, que al volver a sus hogares relataban sus penalidades. El pontífice Urbano II, tras asegurar su posición al frente de la Iglesia, continuó con las reformas de su predecesor Gregorio VII. La petición de ayuda realizada por los bizantinos, junto con la caída de Jerusalén en manos turcas, propició que en el Concilio de Clermont, Urbano II expusiera ante una gran audiencia los peligros que amenazaban a los cristianos occidentales y a las vejaciones a las que se veían sometidos los peregrinos que viajaban a Jerusalén. La expedición militar propuesta por Urbano II pretendía también rescatar esta ciudad de manos musulmanas. Las recompensas espirituales prometidas, aunadas al ansia de riquezas, hicieron que príncipes y señores respondiesen pronto al llamamiento del pontífice. La Europa cristiana se movió en un ideario común, bajo el grito «Dios lo quiere», frase que encabeza el discurso del Concilio de Clermont, en el que Urbano II convocó la primera cruzada. Dicha expedición militar culminó con la conquista de Jerusalén en el año 1099 y con la constitución de territorios latinos en la zona, los condados de Edesa y Trípoli, el Principado de Antioquia y el Reino de Jerusalén, donde Balduino I asumió ya en el año 1100 el título de rey. Apenas creado el Reino de Jerusalén y elegido Balduino I como su segundo rey, tras la muerte de su hermano Godofredo de Bouillon, algunos de los caballeros que participaron en la primera cruzada decidieron quedarse a defender los santos lugares y a los peregrinos cristianos que viajaban a ellos. Balduino I necesitaba organizar el reino,
y no podía dedicar muchos recursos a la protección de los caminos, ya que no contaba con efectivos suficientes para hacerlo. Esto, y el hecho de que Hugo de Payens fuese pariente del conde de Champaña, llevó al rey a conceder a aquellos caballeros un lugar donde reposar y mantener sus equipos, así como a otorgarles derechos y privilegios, entre los que figuraba un alojamiento en su propio palacio, que no era sino la mezquita de Al-Aqsa, ubicado en el interior de lo que un día había sido el recinto del Templo de Salomón. Y cuando Balduino abandonó la mezquita y sus alrededores como palacio para fijar el trono en la Torre de David, todas las instalaciones pasaron, de hecho, a los templarios, que de esta manera adquirieron no solo su cuartel general, sino su nombre. Además, el rey Balduino se ocupó de escribir cartas a los reyes y príncipes más importantes de Europa, a fin de que prestaran ayuda a la recién nacida orden, que había sido bien recibida no solo por el poder político, sino también por el eclesiástico, ya que el patriarca de Jerusalén fue la primera autoridad de la Iglesia que la aprobó canónicamente. 9 años después de la creación de la orden en Jerusalén, en el año 1129, se reunió el llamado Concilio de Troyes, que se encargaría de redactar la regla para la recién nacida orden de los pobres caballeros de Cristo. Hugo de Payens expuso ante la asamblea las necesidades de la orden, por lo que se decidieron artículo por artículo hasta los más mínimos detalles de esta, desde la forma de ayunar hasta los de llevar el peinado, pasando por rezos, oraciones e incluso armamento. Una vez redactada, fue entregada al patriarca latino de Jerusalén, Esteban de la Ferté, también llamado Esteban de Chartres. Después de recibir la regla básica, 5 de los 9 integrantes de la orden, encabezados por Hugo de Payens, viajaron primero por Francia y después por el resto de Europa para recoger donaciones y alistar caballeros en sus filas. Se dirigieron inicialmente a sus lugares de procedencia, en la certeza de que serían aceptados y asegurándose cuantiosas donaciones. En este periplo consiguieron reclutar, en poco tiempo, cerca de 300 caballeros, sin contar escuderos, hombres de armas y pajes. Para la orden, en Europa fue importante la ayuda que les concedió el abad San Bernardo de Claraval, quien por sus parentescos y su cercanía con varios de los 9 primeros caballeros, se esforzó sobremanera en darla a conocer por medio de sus altas influencias en Europa, sobre todo en la corte papal. San Bernardo era sobrino de André de Montbard, quinto gran maestre de la orden, y primo por parte de madre de Hugo de Payens. Era también un creyente convencido y hombre de gran carácter, de una sapiencia y una independencia admiradas en muchas partes de Francia y en la propia Santa Sede. Así pues, era de esperar que San Bernardo aconsejara a los miembros de la orden una regla rígida y que los instara a aplicarse a ella en cuerpo y alma. Posteriormente, ayudó a Hugo de Payens en la redacción de una serie de cartas en las que defendía a la Orden del Temple como el verdadero ideal de la caballería e invitaba a las masas a unirse a ella. Las bulas confirmaron los privilegios de la orden. De manera resumida, otorgaban a los caballeros templarios una autonomía formal y real respecto de los obispos y quedaban sujetos tan solo a la autoridad papal. Asimismo, los excluían de la jurisdicción civil y eclesiástica, les permitían tener sus propios capellanes y sacerdotes pertenecientes a la orden y les otorgaron el poder de recaudar bienes y dinero de variadas formas. Además, estas bulas papales les daban derechos sobre las conquistas en Tierra Santa y les concedían atribuciones para construir fortalezas e iglesias propias, lo que les reportó gran independencia y poder. Durante su estancia inicial en Jerusalén, se dedicaron únicamente a escoltar a los peregrinos que acudían a los santos lugares, ya que su escaso número, que entonces eran 9, no permitía que realizaran actuaciones de mayor magnitud. Se instalaron en el desfiladero de Atlit, de donde protegían los pasos cerca de Cesarea. Sin embargo, su número aumentó de manera significativa al aprobarse la regla, y ese fue el inicio de la gran expansión. Hacia el año 1170, unos 50 años después de su fundación, los caballeros de la Orden del Templo se extendían ya por tierras de los actuales países de Francia, Alemania, Reino Unido, España y Portugal. Su expansión territorial contribuyó a incrementar enormemente su riqueza, la mayor en todos los reinos de Europa. Los templarios participaron de forma destacada en la Segunda Cruzada,
durante la cual protegieron al rey Luis VII de Francia, luego de sus derrotas ante los turcos. Pero las derrotas ante Saladino, sultán de Egipto, los hicieron retroceder. Así, el 4 de julio del año 1187, en la batalla de los Cuernos de Hattin, que tuvo lugar en Tierra Santa, el ejército cruzado, formado principalmente por contingentes templarios y hospitalarios, se enfrentó a las tropas de Saladino. Este les infligió una gran derrota, en la que el gran maestre de los templarios, Gerard de Ridefort, cayó prisionero y perecieron muchos templarios y hospitalarios. Saladino tomó posesión de Jerusalén y terminó con el reino que había fundado Godofredo de Bouillon. Sin embargo, la presión de la Tercera Cruzada y las gestiones de Ricardo Corazón de León lograron un acuerdo con Saladino para convertir Jerusalén en una especie de ciudad libre para el peregrinaje. Después del desastre de los Cuernos de Hattin, las cosas empeoraron. En el año 1244, Jerusalén, que había sido recuperada 16 años antes por el emperador Federico II, por medio de pactos con el sultán Al-Kamín, cayó definitivamente. Los templarios se vieron obligados a mudar sus cuarteles generales a San Juan de Acre, junto con otras dos grandes órdenes monástico-militares, los hospitalarios y los teutónicos. Las posteriores cruzadas, la cuarta, la quinta y la sexta, a las que también se alistaron los templarios, no tuvieron repercusiones prácticas en Tierra Santa o fueron episodios demenciales. En el año 1248, Luis IX de Francia decide convocar y liderar la Séptima Cruzada, pero su objetivo ya no es Tierra Santa, sino Egipto. El error táctico del rey y las pestes que sufrieron los ejércitos cruzados condujeron a la derrota de Mansura y a un desastre posterior en el que el propio Luis IX cayó prisionero. Fueron los templarios, tenidos en alta estima por sus enemigos, quienes negociaron la paz y prestaron al monarca la fabulosa suma que componía el rescate a pagar por su persona. En el año 1291 se produjo la caída de Acre, con los últimos templarios luchando junto a su maestro Guillermo de Bouillon. Constituyó el fin de la presencia cruzada en Tierra Santa, pero no el fin de la orden, que mudó su cuartel general a Chipre, isla de su propiedad, tras comprarla a Ricardo Corazón de León, pero que hubieron de devolver al rey inglés ante la rebelión de los habitantes. Tras la pérdida de Acre en el año 1291, los templarios intentarían reconquistar Cabezas de Puente para penetrar nuevamente desde Chipre en cercano oriente. Fue la única de las tres grandes órdenes de caballería cristiana que lo intentó, pues los caballeros hospitalarios y los caballeros teutónicos orientaron sus intereses a otros lugares y poseían otras bases territoriales para su subsistencia. Rodas y Chipre en el caso de los caballeros hospitalarios y Prusia Oriental y Livonia en el caso de los caballeros teutónicos. Con la pérdida de todo su territorio en cercano oriente, los templarios perdían también la razón misma de su existencia, al no subsistir más posesiones cristianas que defender en Tierra Santa. Ello redujo la simpatía de los monarcas europeos hacia la Orden del Temple, al ser percibida como carente de utilidad efectiva. A la postre, el esfuerzo de los templarios para volver al levante mediterráneo tras el año 1302 se revelaría inútil, no tanto por la falta de guerreros o de voluntad bélica, como por el hecho de que ningún monarca de Europa mostraba interés serio en reconquistar los santos lugares, tras casi 2 siglos de campañas sin resultados duraderos. De hecho, el papado bajo Clemente V propugnaba una fusión de caballeros hospitalarios y caballeros templarios, y una de las razones por las que, al parecer, Jacques de Molay se encontraba en territorio francés cuando lo capturaron era su intención de convencer al rey Felipe IV de Francia para emprender una nueva cruzada. El último gran maestre, Jacques de Molay, se negó a aceptar el proyecto de fusión de las órdenes militares bajo un único rey a pesar de las presiones papales. El 6 de junio de 1306 fue llamado a Poitiers por el Papa Clemente V para un último intento, tras cuyo fracaso el destino de la orden quedó sellado. Felipe IV de Francia convenció, o más bien intimidó, a Clemente V, fuertemente ligado a Francia, de que iniciase un proceso contra los templarios. La corona francesa estaba muy endeudada con la orden, entre otras cosas, por el préstamo que su abuelo Luis IX solicitó para pagar su rescate tras ser capturado en la Séptima Cruzada. Además, el rey buscaba un estado fuerte,
con el rey que concentrara todo el poder frente al de la Iglesia y el de diversas órdenes religiosas como los templarios. A partir del año 1307, empezaron a circular acusaciones mucho más serias sobre los templarios. Se decía que negaban de Cristo como Dios, de la crucifixión y la cruz. Había rumores de que parte de la iniciación en la hermandad consistía en pisotear, escupir y orinar en un crucifijo. Estas acusaciones se hicieron públicas, especialmente en Francia. El viernes 13 de octubre del año 1307, el rey Felipe IV de Francia ordenó arrestar a todos los templarios de Francia. En un principio, el Papa Clemente V, que estuvo en el cargo del año 1305 a 1314, defendió este ataque sin confirmar de lo que era, al fin y al cabo, una de sus órdenes militares. Pero Felipe logró extraer confesiones de varios templarios, incluido el gran maestre Jacques de Molay. El resultado fue que el Papa ordenó arrestar a todos los templarios de Europa Occidental y requisar sus propiedades. Los templarios no pudieron resistirse, excepto en Aragón, donde varios consiguieron aguantar en sus castillos hasta el año 1308. Después hubo un juicio en París en el año 1310, tras el cual 54 hermanos fueron quemados en la hoguera. En el año 1314, el gran maestre de la orden, Jacques de Molay, y el preceptor de Normandía, Godfrey de Charny, también fueron quemados, de nuevo en París, aunque el primero seguía manteniendo que era inocente cuando lo llevaban a la hoguera. Según algunas versiones, de Molay maldijo al Papa Clemente V y al rey Felipe IV antes de morir, lo que algunos consideran la fuente de la leyenda de la maldición de los templarios. Sin embargo, el destino de la orden en conjunto se decidió en el año 1311, en el Concilio de Viena. Durante este concilio se tuvieron en cuenta las investigaciones realizadas durante los 3 años anteriores sobre los asuntos de la orden en toda Europa, así como las confesiones que probablemente se lograron mediante torturas, que eran algo irregulares. La mayoría de los caballeros de Francia e Italia y 3 ingleses admitieron todos los cargos. Nunca se presentaron las pruebas físicas de las acusaciones, ni registros, ni estatuas de ídolos, ni nada. Además, muchos caballeros se retractaron después de sus confesiones, incluso estando ya condenados y cuando ya no servía de nada. A pesar de su disolución, los templarios han perdurado en la historia y en la cultura popular como un símbolo de misterio y poder. Muchas teorías especulan sobre los secretos que la orden pudo haber guardado, tales como el Santo Grial. A lo largo de los siglos, los templarios han sido asociados con sociedades secretas como los masones y el Priorato de Sion, y su influencia continúa siendo un tema popular en novelas, películas y otras formas de entretenimiento. Los templarios desempeñaron un papel crucial en la historia de las cruzadas. Se convirtieron en una potencia económica y militar y dejaron un legado envuelto en misterio que ha perdurado hasta el día de hoy. Aunque oficialmente desaparecieron como orden, su nombre sigue vivo en la imaginación colectiva, alimentado por los secretos que tal vez nunca conoceremos completamente.